Muy buenas noches, bienvenidos al Fondo de Cultura Económica Ecuador, a esta agenda de actividades que tenemos mes a mes en la Librería y Centro Cultural Carlos Fuentes. Bueno, que ya desde hace un par de meses y a propósito de la pandemia tenemos estas actividades virtuales que también tienen sus beneficios, como ahora que tenemos invitada a Sandra Alvarado desde lejitos y quien hoy nos va a compartir una charla que se titula De ser musas a ser autoras. Muchas gracias, Sandra, por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ariadna, por la invitación. Y bueno, les estoy hablando desde la República Dominicana. Y bueno, espero que este espacio y que, ¿no?, este momento que vayamos a conversar, pues sea nutritivo para todos y que podamos aprender sobre, digamos, la literatura de mujeres y un poco qué se habla sobre o desde la crítica literaria que se está hablando sobre la literatura de mujeres, ¿no? Entonces, sí, igual quiero invitarles a que aprovechen que tenemos esta magnífica invitada y que tenemos esta actividad en vivo para que en los comentarios puedan dejar sus dudas, ya que al final de la intervención de Sandra voy a poder leerlas para poderle preguntar. Procedo entonces a presentarla. Es Sandra Alvarado Portas. Obtuvo su licenciatura en Humanidades y Filosofía, magna cum laude, en el Instituto Superior de Pedro Francisco Boñó. Es graduada de la Escuela Nacional de Arte Dramático y para el 2007 se unió al Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Vanderbilt. En 2007, Nashville, Tennessee, en donde obtuvo su maestría y su PhD. Aquí cultivó su interés por las diversas temáticas de la literatura contemporánea, las relaciones entre la literatura, feminismo y las relaciones de poder. Ha sido profesora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra al Instituto Superior Bono y actualmente ejerce las funciones de directora de la carrera de Lengua Española y Literatura Orientada en la Educación Secundaria en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña en la República Dominicana. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y te cedo la palabra para que empecemos la charla. bueno, excelente, excelente. Entonces, ¿puedo compartir pantalla? ¿Sí? Perfecto. Las relaciones entre... Bien. Bueno, pues como ya pueden ver, el título de esta charla es De ser musas, pues a ser autoras, ¿no? Y básicamente lo que nos dice este título de esta charla es que las representaciones, pues, literarias que se han dado a lo largo de la historia de la literatura, pues, han cambiado, ¿no? Y todo esto tiene que ver mucho con quienes han formado parte del canon literario, ¿no? Que es un grupo de textos literarios que son legitimados por los críticos y por las instituciones, digamos, que se dedican al estudio de la literatura. Y en esta legitimación, pues sabemos que la gran mayoría de este canon está conformado por autores masculinos, ¿no? Entonces, ciertamente, creo que un punto de partida, pues, interesante eh, para reflexionar es precisamente, bueno, cómo nosotras las mujeres, por ejemplo, nos leemos a nosotras mismas en esos textos predominantemente masculinos, ¿no? Que son generados por autores, hombres en su mayoría, ¿no? Y por eso es el título de musas, ¿no? Podemos identificar que a lo largo de la historia de la literatura, muchas de las representaciones literarias que se han dado son representaciones en donde la mujer es vista como un ángel, digamos, el ángel del hogar, el ángel doméstico o lo que se denominaría como el ángel de la casa, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso tiene una repercusión en el efecto que causa en la lectora. Y entonces, luego iremos viendo cómo va evolucionando un poco esa representación literaria y se va manejando a partir de unos opuestos. Entonces, si por un lado tenemos ese ángel de la casa, por otro lado, entonces tendremos un opuesto
completamente diferente, ¿no? Que sería como la mujer bruja o la mujer monstruo, ¿no? Que se opone diametralmente a este ángel de la casa, ¿no? Y iremos viendo cómo va evolucionando esta idea de la mujer como autora y cómo incluso muchas veces se han manifestado una serie de negaciones alrededor de la idea de la mujer como autora, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no? Lo que iremos viendo de una manera, pues, muy general, panorámica, para ir aprendiendo sobre estos detalles, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta como hablar un poquito sobre, bueno, qué hay detrás de, o por qué yo estoy motivada como a estudiar estas ideas sobre el canon literario, la mujer y las representaciones literarias alrededor de la mujer. Entonces, cuando yo me encontraba pues realizando mi tesis doctoral, pensando en ideas, recuerdo haber visto esta película que se llama Belle, que es como una especie de película como a lo Jane Austen, ¿no? O sea, basada como en el siglo XIX, eh, pero tiene un componente muy interesante y es que trata sobre la hija de una persona esclavizada y una persona de la familia Kenwood, que es una familia de mucho prestigio y nombre en Inglaterra, y esta chica llega desde muy pequeña a este hogar porque es sobrina de un abogado muy importante de Reino Unido en ese momento. Y de hecho es una historia que está basada en la vida real, lo cual es muy interesante y está basada precisamente en este cuadro. Entonces, un punto como muy interesante para mí de esta película y que inspiró para mí el investigar un poquito más sobre esta temática es que al ver este cuadro, la historia que se cuenta en la película es la historia de lo que sería la ansiedad de la representación. Desde que ella es muy niña, ella entra a esta casa, ¿no? Que es una casa enorme, que tiene diferentes salones, es decir, es una casa en donde pues son personas de poder, tanto social, moral y económico, ¿no? Entonces está toda la historia de la familia representada en los cuadros y cuando la niña ve que en la mayoría de estos cuadros a estos señores les acompaña una persona esclavizada que es de su color, pues evidentemente ella no puede dejar de reflejarse y preguntarse, bueno, ¿con quién me debo identificar? ¿Me debo de identificar con quien me reconoce como mi familia o me debo identificar con aquella persona que está esclavizada? Y cuando el tío manda, pues o sea, solicita un cuadro para ella, para colgar junto a los demás cuadros, este personaje, ¿no? Está todo el tiempo como muy ansioso, o sea, ¿cómo me van a representar? ¿Me van a representar como una persona esclavizada o me van a representar como una persona que tiene un estatus social dentro de la familia? Entonces, este es el resultado del cuadro en donde se puede ver por medio de, por ejemplo, la vestimenta y la posición de igualdad que hay entre los dos personajes que se logró, ¿no? Una cierta igualdad en la representación. Entonces, es interesante, ¿no? Toda esta temática. Y más que nada lo traigo a la presentación precisamente porque el tema de la representación, ¿no? Es lo que va definiendo esta idea de la mujer en la literatura, ¿no? Es decir, cómo somos representadas en los textos literarios, ¿sí? Y estas representaciones pues van cambiando y han cambiado pues, a lo largo de las décadas y de los siglos. Entonces, ¿qué leen las mujeres? ¿Cuáles son los efectos de esas representaciones literarias sobre las mujeres? Entonces, le contaba a Ariadna, ¿no? Al principio, un poco también cómo fui llegando a este tema y le contaba que, bueno, uno de estos cuadros que podemos ver aquí, lo voy a señalar, exacto, uno que es este, ¿no? Que es de Jean Honoré Fragonard, es un cuadro que se llama Muchacha leyendo,
Es un cuadro que estaba en la sala de mi casa, ¿no? Desde que yo era muy pequeña y pasé mucho tiempo, ¿no? Como observando y contemplando, ¿no? Y creo que una de las preguntas que siempre estuvo ahí presente a la hora de yo contemplar el cuadro es preguntarme, bueno, pero ¿qué está leyendo? Porque no podemos ver, no hay una idea clara, ni podemos ver exactamente qué está leyendo esta niña o esta joven, ¿no? Y algo pues interesante y que llama la atención es que en la época, o sea, esto es un cuadro del siglo XVIII más o menos, pues en la época se entendía que o habían otras representaciones de pinturas, representaciones de mujeres en estas pinturas, en donde se entendía que o se objetivizaba a la mujer de una manera tal que se entendía que aquella mujer que leía pues caía en la irracionalidad o caía en la enfermedad o incluso caía como en un estado placentero, ¿no? De sí misma, como si la llevara pues a expresar, por ejemplo, incluso su deseo sexual y todo eso. Pero también tenemos casos como es de este cuadro que está aquí, pues a la derecha, en donde este personaje, que se llama, les digo en un momento, es el retrato de Theophila Palmer, es de un pintor llamado Joshua Reynolds, y curiosamente ella está leyendo una novela que circulaba en la época, es una novela inglesa que se llama Clarissa. Y fíjense un poco el estado de preocupación que tiene como el personaje sobre lo que está leyendo. Entonces, si vamos a la trama de la novela, de hecho, la novela trata sobre una mujer llamada Clarissa que básicamente es acosada por un hombre llamado Robert Lovelace y ella es, o sea, y esta mujer es acosada durante toda la novela para que ella se escape con este señor eh, y digamos que es seducida, pero digamos un poco en contra de su voluntad, ¿no? Por la insistencia. Entonces es violada y no tiene como forma de escapar digamos, de la seducción y del acosamiento constante de este personaje. Y digamos, el resultado final de este acosamiento es que ella muere. Entonces es también como la idea, es un poco dramático, ciertamente, pero es como esta idea de que, bueno, ¿no? La mujer que se va en una aventura pues con el hombre, el resultado final es como la muerte, ¿no? Básicamente. Y podemos ver como este estado de preocupación. Entonces, también otro cuadro aquí de Fragonard, de este pintor francés, que puede ser analizada como en paralelo con la de la muchacha leyendo, este se llama Vigilante, Alegoría Vigilante, pues es un cuadro como mucho más sensual, mucho más erótico, ciertamente, y vemos esta relación, ¿no? Entre lectura y erotismo, ¿no? O lectura y sentimentalismo, lectura y tragedia, mientras que en este cuadro de la muchacha leyendo vemos una cierta postura y una idea de que la lectura eh, lleva como, o conlleva más bien una concentración, una atención particular, ¿no? Y ciertamente todas estas mujeres o niñas están siendo como seducidas por las historias que se les está contando. Lo mismo sucede con esta pintura, que es una representación del personaje de Marianne, de la novela de Jane Austen, Sentido y Sensibilidad, y es también una de esas imágenes como súper interesantes de la literatura universal y de la literatura inglesa, en donde vemos a un personaje que está precisamente cargado de una emotividad y de un sentimentalismo que la lleva al punto de casi de lo que se consideraría como la histeria femenina, ¿no? Entonces este personaje siempre está pensando en el amor, está pensando y leyendo los sonetos de Shakespeare que son sobre el amor, y
digamos que la consecuencia siempre es como este estado de irracionalidad y de una carga de sentimiento y emotividad y sentimentalismo, ¿no? Entonces, son uno de los efectos como interesantes de las mujeres que leen y de las mujeres que muchas veces las imágenes que están viendo corresponden a imágenes que son patriarcales, es decir, que han sido construidas a partir de un concepto y de una noción eh, masculina completamente, ¿no? Y de unos estereotipos respecto a cómo debe ser la mujer, a cómo debe de comportarse. Entonces, ciertamente que cuando algunas de estas mujeres pues se salen de estas ideas sobre cómo debe ser una mujer o cómo debe de comportarse, pues entonces es caracterizada como, o es caracterizada desde la irracionalidad o desde el sentimiento puro, ¿no? Lo cual también resulta ser otro cliché en cuanto a la caracterización de la mujer que lee, por ejemplo. Entonces, son como reflexiones interesantes que nos vienen de las pinturas y que también nos ponen a cuestionar no solamente el canon literario, sino también el canon de, eh, de las artes, ¿no? Por ejemplo, porque todos estos cuadros pues, han sido también realizados por hombres, pintores, que están también objetivizando y erotizando a la mujer leyendo, ¿no? O también la están caracterizando desde la melancolía o desde digamos, la pérdida de la cordura por los efectos que le causa las historias que están leyendo. Entonces, ese es un punto también, pues, interesante, ¿no? Entonces, como les había señalado, claramente, pues, se va creando en la reflexión sobre estas representaciones literarias pues unas polarizaciones en cuanto a la representación de la mujer. Entonces, una polarización que ha sido muy estudiada es esa idea de la mujer como ángel de la casa, ¿sí? Como, como ese ser que básicamente todo su sentido de la vida y de su existencia, pues está relacionada con ser una buena esposa, ser una buena madre, eh, encargarse de las tareas del hogar, del espacio doméstico y todo esto. Entonces, ese concepto del ángel de la casa proviene de un poeta llamado Coventry Patmore y ha sido un concepto como muy utilizado por la crítica literaria, ¿no? Pero proviene, ¿no? de este poema, en donde básicamente es un poema que le dedica con todo el amor del mundo a su esposa y en donde podemos ver en ese poema que es mucho más extenso, esto que les presento aquí es básicamente un pequeño fragmento de ese poema extenso, pero en donde en este tributo que este poeta le hace a su mujer, pues se puede ver esa idea de lo que es una mujer ideal de la época victoriana, o sea, el hombre debe ser, como dice aquí, complacido, pero complacido en el placer de la mujer, bajando por el golfo de sus necesidades. Ella pone su mejor esfuerzo, ella se arroja. ¿Y con qué frecuencia se arroja en vano, no? Estrecha su corazón en el capricho, cada palabra impaciente provoca otra, no de ella, sino de él. Mientras ella, suave aún para la réplica, espera de él una respuesta amable, espera su remordimiento ya con el perdón en sus ojos, ¿no? Entonces, es esa idea, ¿no? De esta mujer paciente, de esta mujer que es un ideal, un estandarte moral, social y que está ahí para suplir pues las necesidades del esposo, del hombre y de los hijos también. Bien, entonces, otras representaciones, y estos son ejemplos de poetas dominicanos que quizás no son muy conocidos, pero también forman parte de toda esta literatura que encontramos, sobre todo en el siglo XIX, no solamente en Reino Unido, en Estados Unidos, también en Latinoamérica y aquí en la República Dominicana,
pues encontramos esos procesos de representación literaria de la mujer partiendo del concepto del ángel de la casa, que básicamente es un concepto en donde se nos presenta no solamente la devoción que la mujer tenía pues hacia los hombres, sino incluso los cánones de belleza que la caracterizan. Por ejemplo, hay un ideal y ese ideal proviene de la blancura, de esos cánones, sobre todo europeos, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí, este es un poeta dominicano llamado Gastón de Ligne, y en uno de sus poemas, ¿no? O sea, habla de la mujer como una blancura astral de azules venas, como la tuya, inmaculada y suave, formada adrede con plumón de ave y con pulpa de nardos y azucenas, ¿no? Entonces, así como toda una, todo blanco, ¿no? Todo y suave y angelical, o sea, básicamente es un ser hasta cierto punto como extraterrenal, o sea, fuera es celestial sobre todo, esa es la idea, o sea, es una mujer, el ángel de la casa es una mujer celestial y representada desde la espiritualidad. Aquí vemos también otra representación de la mujer, canción de amor, y dice, y contemplo tras ansias peregrinas la artística actitud con que reclinas tu perfumada cabecita blonda, la mano sobre el pecho, blanca y bella, ¿no? Entonces, esta es otro tipo de representación en donde vemos pues a la mujer como el ángel de la casa, la musa, que representa, ¿no? Ese canon europeo, ¿no? Y algo también interesante es encontrar muchas veces pues el uso de los diminutivos para caracterizar a la mujer en muchos de estos textos, ¿no? Entonces, el diminutivo muchas veces pues expresa, ¿no? A veces esta idea de diminuto, de pequeño, de sensible, de delicado, y pudiera muchas veces connotar pues una cierta posición de inferioridad. Bien. Y otro ejemplo también que podemos encontrar en una novela dominicana que se llama Trementina, Cleren y Bongo, también vemos nuevamente, y bueno, algo interesante de esta novela que, o sea, los dos primeros poemas los encontramos a finales del siglo XIX y ya estamos a mediados del siglo XX y todavía digamos que continúa el estereotipo, sobre todo en la literatura dominicana, de esta representación angelical de la mujer. Entonces dice, vemos cortando flores a una joven de aspecto exótico, de dorados cabellos rubios, grácil figura y ojos azules. Parece una muñeca de biscuit y es tan blanca que cuando está en el sol casi no se la ve, ¿no? Entonces, ahí francamente, pues es posible ver esa representación de lo que sería pues ese ideal femenino, ¿no? Y también podemos incluir otros debates interesantes que se fueron dando en el siglo XIX, sobre todo con el movimiento modernista que caracterizó nuestra literatura latinoamericana de finales del siglo XIX. Y uno de estos modernistas, que es Gutiérrez Nájera, se expresó de una señorita que había ganado un concurso pues, de matemáticas eh, y, y, digamos, tenía esta concepción y esta idea de que, bueno, esta laureada señorita no se casará, ¿no? Porque piensa, porque se dedica a las ciencias, a las matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que circula, pues, en la época, esta idea de que las mujeres, ¿no? Pertenecían al espacio doméstico, al espacio privado, al espacio del hogar, y digamos que la idea de que éstas se aventuren a la vida intelectual pues representaría un peligro para ellas.
Entonces, también podemos ver cómo incluso muchas veces cuando algunos críticos literarios pues se topaban con mujeres que comenzaban pues a escribir y a destacarse como escritoras, como es el caso de la poeta uruguaya Delmira Agustini, vemos que para legitimar muchas veces su escritura, pues estos críticos utilizaban también un vocabulario y unas ideas en donde se expresaba nuevamente este concepto del ángel de la casa, ¿no? En donde vemos una representación de la mujer como un ser delicado, como un ser domesticado, eh, bueno, y un ser sensible, en definitiva, que digamos que su vida más que nada está caracterizada por los sentimientos y las emociones, ¿no? Y en donde no entra necesariamente, pues, la vida, pues, intelectual. Entonces, este crítico de la época, ¿no? Se refiere a Adelmira Agustini como una creadora de belleza, habla de su talento musical, de su juvenil perfume, de su frágil heptasílabo, del léxico florido, y también la idea de que florece como una orquídea en un vasto jardín inundado de rosas, ¿no? Entonces es todo como muy florido, ¿no? Y nuevamente pues va legitimando y va asentando como ese estereotipo alrededor pues de la mujer autora como un ser hasta cierto punto frágil, ¿no? O un ser que sigue siendo sensible y que sigue siendo eminentemente femenina en el sentido en que se caracterizaba en la época, a pesar de que escribe, ¿no? A pesar de que esa autora sigue conservando pues sus características de mujer sensible del hogar o del ángel de la casa, ¿no? Entonces esa es un poco la idea que se esconde detrás de estas caracterizaciones que hacen los críticos literarios de la época de estas mujeres autoras que han pasado ya a formar parte de nuestro canon literario, ¿no? Y que hoy día son muy estudiadas y muy reconocidas, ¿no? Bien, entonces, siguiendo un poco en la línea pues del modernismo latinoamericano, de este movimiento literario, pues Rubén Darío también, que es un gran poeta que todos conocemos, también en muchas de sus poesías pues nos habla de esta idea de la mujer como musa. Y uno de los, más que en su poesía, en sus cuentos, me gusta mucho analizar estas ideas de la mujer como musa. Sobre todo hay un cuento que se llama La muerte de la emperatriz de la China, y es un cuento muy interesante porque habla de dos amantes, ¿no? En donde el señor, ¿no? Es un escultor, un artista, que se enamora de esta joven, ellos se casan, tienen todo un romance y todo el cuento, ¿no? Se habla de todo este enamoramiento entre estos dos personajes, hasta que un amigo le envía desde la China un objeto súper exótico, que es como una especie de busto femenino, y la esposa empieza como a sentirse celosa de este busto, ¿no? Que está todo el tiempo pues contemplando el artista. Entonces, aquí por un lado tenemos nuevamente las representaciones, digamos, angelicales que podemos encontrar en las que vimos anteriormente, por ejemplo, cuando habla aquí en el cuento, dice, ¿quién era el dueño de aquel delicioso pájaro alegre de ojos negros y boca roja? ¿Para quién cantaba su canción divina cuando la señorita primavera mostraba en el triunfo del sol su bello rostro riente y abría las flores del campo y alborotaba la nidada? Su sed se llamaba la avecita que había puesto en jaula de seda, peluches y encajes, un soñador artista cazador que la había cazado una mañana de mayo en que había mucha luz en el aire y muchas rosas abiertas. Entonces, es un cuento interesante porque también nos da un poco la idea de cómo el artista y cómo el escultor, o sea, de alguna manera es dueño, es cazador de la imagen de la mujer, ¿sí? Es quien moldea y quien va definiendo
el aspecto incluso físico que tiene pues la mujer. Pero, sin embargo, en este cuento tiene un final bastante transgresor por parte de Darío, en el sentido de que hay un cierto empoderamiento de esta mujer, quien comienza a sentirse muy melancólica y muy triste desde que el artista solamente está contemplando el busto, y ella decide, ¿no? Como tomar agencia, aunque pide autorización del esposo, ¿no? Para derribar eso que le causa tristeza, ¿no? Entonces ella derriba el busto. Eh, eh, y bueno, resulta como súper interesante. Entonces aquí vemos una descripción, ¿no? De este busto que dice que era una cabellera recogida y apretada, una faz enigmática, ojos bajos y extraños, de princesa celeste, sonrisa de esfinge, cuello erguido sobre los hombros columbinos, cubiertos por una onda de seda bordada de dragones, todo dando magia a la porcelana blanca, con tonos de cera inmaculada y cándida, la emperatriz de la China, ¿no? Entonces, es interesante que el personaje, su set, que vemos al principio, pues derriba este, este busto, ¿no? Entonces, es un texto interesante, ¿no? Para reflexionar como sobre esa construcción y deconstrucción de la mujer como musa en el cuento de Darío. Y entonces algo interesante es también ir viendo cómo va pues evolucionando esta idea de la mujer musa y de estas polarizaciones que se van construyendo, de estos opuestos binarios. O sea, tenemos el ángel de la casa y luego pasamos entonces a lo que sería esa mujer monstruo, ¿no? Es como no hay puntos medios. O sea, en la literatura escrita por hombres tenemos como estos opuestos. O sea, muchas veces no hay términos medios. O sea, o la mujer es un ángel de la casa, eh, digamos, caracterizada desde las emociones y muchas veces también caracterizadas como desde la enfermedad, como un ser débil, enfermo. Eh, y tenemos por otro lado como este opuesto radical que sería entonces la mujer monstruo, cargada muchas veces de sensualidad, de erotismo, de deseo sexual. Eh, y por ejemplo en la literatura dominicana tenemos un poema llamado La mulata, eh, y este es un pequeño fragmento del poema que dice: no hay más que un ser de bronce, la mulata, ella goza y mata. Abre y cierra la tumba a su querer. Cuando al son de la lúgubre campana, a la fosa su víctima desciende. La cruel mulata su cigarro enciende y a inmolar va otro hombre a su placer. Entonces, es como un extremo radical cuando lo comparamos con estas representaciones de los ángeles de la casa, porque aquí vemos pues a una mujer eh, en la expresión del deseo sexual máximo, ¿no? En donde la expresión de su sexualidad es tan grande, es tan exagerada que aniquila al hombre. O sea, el hombre pasa a ser una víctima de esta mujer cargada de sensualidad, ¿no? Entonces, básicamente, el placer que ella puede producirle o esa expresión de su deseo sexual, básicamente convierte al hombre en una víctima, ¿no? Que cae sobre ella y básicamente, o sea, ella lo entierra, ¿no? Como dice aquí, a la fosa su víctima desciende, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo eh, va surgiendo, ¿no? Estas representaciones como de la mujer monstruosa, ¿no? Y claro, ciertamente aquí también hay un componente racial que no deja de ser interesante y hay que mencionarlo, como también se opone entonces esta idea de mujer blanca, angelical, reservada, discreta, con esta idea de la mujer negra, cargada de sensualidad, eh, que la convierte a su vez como en una especie de monstruo, ¿no? Que aniquila a los hombres, ¿no?
Entonces vemos estos opuestos y ese componente racial que no deja de ser importante para analizar. Entonces, siguiendo con esta idea de la mujer monstruo y volviendo también un poco hacia la poesía de Edelmira Agustini, es interesante pues ver también cómo Agustini, siendo también una poeta, bueno, muchos la consideran como postmodernista, pero ciertamente su poesía se inserta, ¿no?, en una respuesta sobre todo la poesía de Rubén Darío, ¿no? Entonces, muchas de las imágenes, de las metáforas que ella utiliza en su texto, pues son una respuesta, ¿no?, a esas imágenes sobre la mujer que construye Darío. Entonces, por un lado vemos, como ya yo les había mencionado, o sea, hay una serie de críticos literarios de la época que siempre la tratan de caracterizar como desde la delicadeza, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí dice, una buena mañana llegó a nuestra redacción a traernos un trabajo que depositó con sus manecitas de muñeca en nuestra mesa revuelta y que nos leyó después con una entonación delicada, suave, de cristal, como si temiera romper la madeja fina de su canto, desenvuelta en la rueca de un papel delicado y quebradizo como su cuerpecito rosado, como el encaje de sus versos. Entonces, es una representación que no deja de asombrarle a uno, en el sentido de que no puede ser una crítica tan opuesta al texto literario que encontramos, de hecho, de Edelmira Agustini, que es un texto que no tiene nada de inocente, que no tiene nada de cuerpecito rosado, que no tiene nada, o sea, nada de delicadeza en el sentido en que ellos lo quieren como representar. Y vemos, de hecho, representaciones literarias muy cargadas de imágenes, por ejemplo, de deseo sexual, ¿no? O sea, la expresión del deseo sexual, ¿no? Que hasta el momento en la literatura escrita por hombres no es algo que se expresa de manera explícita. Entonces, si bien, por ejemplo, en la poesía de Darío vemos la representación, por ejemplo, de la imagen del cisne o de la imagen de Leda, de estas imágenes hasta cierto punto platónicas o neoplatónicas sobre la mujer, en el caso de Edelmira Agustini, pues vemos una representación del cisne, pero mucho más terrenal, mucho más, digamos, literal en cierto sentido. Y por ejemplo, podemos ver en un texto de ella, en un poema que precisamente se llama El cisne, ella habla del ave cándida y grave, tiene un maléfico encanto, ¿no? Clavel vestido de lirio, trasciende a llama y milagro. Sus alas blancas me turban como dos cálidos brazos. Ningunos labios ardieron como su pico en mis manos. Ninguna testa ha caído tan lánguida en mi regazo. Ninguna carne tan viva ha padecido o gozado. Vivorean en sus venas filtros dos veces humanos. Del rubí de la lujuria, su testa está coronada y va arrastrando el deseo en una cauda rosada. Entonces, es interesante, si en algún momento tienen la oportunidad de ir directamente a estos textos y comparar. Es decir, el texto de Agustín es mucho más cálido, o sea, uno se da cuenta incluso por las palabras que muchas veces ella elige. Por ejemplo, habla de llama, habla de cálidos brazos, habla de labios que ardieron, por ejemplo, ¿no? Habla también de carne tan viva, por ejemplo, habla de la lujuria directamente y habla del deseo, va arrastrando el deseo, una cauda rosada. Y ciertamente los colores y las imágenes que también eligen, pues pasan del blanco a un tono pues mucho más rosado y rojo, ¿no? Lo cual tiene una implicación, digamos, que nos habla pues del deseo, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Y en la cristalina página, en el sensitivo espejo del lago, que algunas veces refleja mi pensamiento, el cisne asusta de rojo y yo de blanca doy miedo, ¿no?
Entonces, vemos esta transgresión, ¿no? de esta idea del cisne blanco, ¿no? Hacia el cisne rojo. Bien, entonces, algo interesante, ¿no? Que les puedo mencionar sobre esta idea de la mujer monstruo, y es una crítica literaria estadounidense que tiene un libro que podemos traducir como Delmira Agustini, Seducción Sexual y Conquista Vampírica, ¿no? Es muy interesante. Y algo interesante que ella dice aquí es que Agustini debe luchar no solo contra el poder de predecesores fuertes e influyentes, sino también contra las visiones inhibidoras de la inferioridad femenina, la docilidad y la pureza. Agustini, como sus contemporáneas, imagina la escritura como violenta y dañina. Se ve a sí misma sangrando y manchando la página en blanco de la producción creativa. La alternativa es convertirse en un monstruo de la desobediencia, como las muchas mujeres fanáticas que miran a las mujeres artistas desde las páginas de los escritos patriarcales. Desde el punto de vista tradicional masculino, si se atreven a liberarse del abanico convencional de opciones al que han sido relegados, se convierten en una especie de criatura aterradora que encarna los miedos masculinos a la disipación y autonomía femeninas, ¿no? Entonces, ¿no? Básicamente, o sea, vemos, yo diría que en Agustini como ese hito, ese paradigma de intentar, ¿no? Desvincularse de esas representaciones del ángel de la casa que caracterizan a la mujer desde la docilidad y desde la pureza, ¿no? Entonces vamos pasando, ¿no? Pues a esta idea de lo que sería la mujer, pues, autora, que ciertamente es un concepto controversial y que nuevamente nos lleva como a la idea de negar la autoría, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, autoras que inician pues la tradición latinoamericana, como es la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que por la crítica todo el tiempo se le denomina, ¿no? Como monstruo, ¿no? Y muchas veces cuando se estudia la literatura pues, de esta mujer y la manera en que ella misma describe su erudición, pues en la época esta erudición de esta mujer, de esta monja, pues era considerada o era vista como monstruosa. Entonces su inclinación pues por aprender se regía pues por esas prácticas de autodisciplina, como abstenerse de comer y cortarse el cabello, ¿no? Entonces, esta es una cita, bueno, que no voy a caer mucho en ella, pero representa como esta idea del autodisciplinamiento de la mujer, ¿no? Para ella misma, pues, poder legitimarse desde la erudición, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en la República Dominicana también tenemos a una autora que sería, ¿no? Como, digamos, son de estas autoras nacionales que representan como todo un paradigma, no solamente dentro de la literatura, sino a nivel de lo que significa para la identidad nacional, es Salomé Ureña. Y también es una escritora que muchas veces es caracterizada desde esta monstruosidad. Entonces se utilizan muchas veces adjetivos masculinos como entonación viril, luminoso estro poético viril, ¿no? Que es como la forma en que la crítica del momento tiene para poder legitimar la escritura de estas mujeres, en el sentido de que, estas mujeres son buenas escritoras, son buenas poetas porque tienen características que se asemejan a la masculinidad y por esto son monstruosas, porque se separan, ¿no? de la naturaleza que está asociada a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de negación de la autoría, como les había mencionado hace un momento,
pues tenemos que pensar, bueno, ¿qué es un autor? ¿Qué lo caracteriza? Y hay un artículo súper interesante de una crítica literaria que se llama Ayana Fontana, me parece, y que describe muy bien las direcciones que están tomando pues los estudios sobre las autoras, ¿no? Y ella habla en este capítulo que se llama ¿Qué es un autor y qué no es una autora, ¿no? Entonces, ella habla, ¿no? De que muchas veces un autor lo caracteriza, ¿no? La genialidad, la excepción, la libertad, la autonomía, la singularidad. Y de alguna u otra manera vemos que las mujeres pues están tratando, ¿no? Sobre todo las mujeres autoras están tratando de representarse a sí mismas desde la libertad, la autonomía, la singularidad. Y esta autonomía y esta singularidad es negada muchas veces, ¿no? O es percibida de una manera tal que lleva a los críticos literarios a caracterizar a estas mujeres como monstruos, ¿no? Y precisamente esto tiene que ver con la idea de que esa monstruosidad o esa forma de desarrollar la vida intelectual, pues las sitúa fuera del espacio familiar y privado, y como bien dice aquí, implica contradecir su naturaleza reproductiva y los ideales de devoción y abnegación que se le asocian. Entonces, escribir convierte a las mujeres autoras en excepciones a las leyes de su especie, ¿no? Entonces, es parte de esos mecanismos que muchas veces la misma crítica literaria utiliza para negar la autoría de las mujeres. También vemos otros tipos de mecanismos, como por ejemplo decir, ella lo escribió, pero, o sea, siempre hay como un pero. Y esto tiene que ver como, bueno, su literatura en realidad es como confesional, es testimonial, es privada, habla de su intimidad, de los hijos, entonces no tiene como la misma legitimidad. Y es interesante esto porque muchas autoras en el siglo XX pues han tenido como pugnas internas que han expresado en sus diarios sobre la escritura, ¿no? Sobre su preocupación con la escritura, con el lenguaje, con el deseo, por ejemplo, de escribir una novela, porque generalmente siempre se ha entendido que los géneros literarios como la poesía o los testimonios son más femeninos y la novela pues son de los grandes autores pues masculinos. Entonces vemos a muchas mujeres lidiar, ¿no? Con esta pugna. Y al escribir desde lo testimonial, desde lo privado, muchas veces se ha descalificado la vida personal de la autora y muchas veces escuchamos hablar, por ejemplo, de Sylvia Plath, como, era una autora furiosa, o estaba loca, o ella era lesbiana, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vemos como estos descalificativos, ¿no? Que niegan muchas veces la autoría. Y bueno, esta es, y ya voy concluyendo, esta es una mujer escritora, autora de la República Dominicana que se llama Aida Cartagena Portalatín, que es muy interesante, una novela que ella tiene llamada Escalera para Electra, en donde vemos una caracterización de la mujer autora precisamente dentro de las definiciones de lo que define o ha definido por siglos lo que es un autor, es decir, la libertad, la autonomía, la libertad de movimiento, la independencia. Y es esta mujer que es de una isla en donde hay pocas posibilidades pues, económicas para una mujer independizarse y mucho menos poder viajar. Y vemos a una mujer narradora que sale, por ejemplo, a Grecia, que sale por toda Europa, a París, ella sola, ¿no? A viajar y a escribir su historia, a escribirse una novela. Entonces, es una novela que se llama Escalera para Electra y es una novela que trata sobre la narración de una novela y cómo esta autora va en su proceso de escribir una historia, ¿no? Entonces es interesante porque hay algunos diálogos dentro de la novela en donde ella está pensando, bueno, ¿quién me va a publicar mi novela? ¿No? Y entonces acusa muchas veces a los editores y habla y dice, no, malvados editores que solo publican lo que les viene en gana. Seamos claros, lo que le conviene a su negocio, se excusarán, esto no es una novela, esto es, ¿qué carajo entonces?
¿no? ¿Qué tengo yo para ganar o perder en este libro que no encontrará editores? Porque dirán que no es una novela, ni nada que sirva para un anuncio, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Esa tensión muchas veces respecto a la autoría, ¿no? Y a la legitimación. Ciertamente hoy día podemos ver que el mercado editorial pues, se ha ampliado muchísimo más para la publicación de la escritura de mujeres, pero esta es una mujer que está escribiendo en los años 70, en donde todavía pues quizás había limitaciones en el mercado editorial, ¿no? Bien, entonces, bueno, con todo esto nos quedamos un poquito con ideas respecto a las propuestas poéticas y narrativas de muchas de estas autoras, que cuando finalmente se convierten en autoras, pues nos traen una diversidad de representaciones sobre la mujer, que quizás no encontramos en la literatura escrita por hombres, en donde vemos unas representaciones mucho más estereotípicas de la mujer, pero en la literatura de mujeres pues se abre, ¿no? Ese abanico de, digamos, de posibilidades en cuanto a la representación, en cuanto a la diversidad y en cuanto a los diferentes tipos de mujeres que existen. Y podemos ver abiertamente pues lo que son los cuestionamientos a las imposiciones culturales de la mujer, la expresión del deseo sexual, la construcción de una sororidad que se expresa por medio del intertexto, de la relación que tiene, por ejemplo, el texto de Alejandra Pizarnik con Delmira Agustini, o el texto, digamos, las relaciones que tienen los textos de Aida Cartagena Portalatín con los textos de Margarit Yourcenar y otras poetas, ¿no? También vemos una exploración de la violencia simbólica y también la denuncia respecto a las imposiciones de modelos europeos de belleza, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito, o sea, creo que pudiera seguir hablando por una hora más y más y más, pero bueno, espero que algunas de estas ideas pues les haya resonado. Y bueno, Muchas aquí estoy. gracias, Sandra. Súper bien, mira, tenemos un comentario por parte de Lourdes Enríquez Díaz. Dice, Sandra, tuve un mentor en mi formación como terapeuta que nos contaba sobre cómo la pintura de la Virgen María en los cuadros famosos de los museos traduce la poca y pobre definición de las emociones en sus rostros. Se trata la melancolía, en ocasiones tristeza, pero nunca la alegría y el disfrute, supongo que está hablando de las mujeres, ¿no? En una imposición cultural masculina de lo sagrado, introyectado e inconsciente en todos nosotros. Sí, es muy interesante esa representación porque también yo creo que entra ahí pues el tema de la mujer sacrificada, ¿no? O sea, el tema de la mujer, que quizás esa melancolía que expresa, ¿no? Está relacionada con el sacrificio, o sea, la mujer que está dispuesta pues a asumir todas las tareas que los hombres les impongan, todas las tareas del hogar, y hasta qué punto, o sea, sacrifica a esta persona como su propio ser, su identidad, para el servicio como de los otros. Entonces, creo que ese es un punto también interesante que la crítica cuestiona mucho, ¿no? Y que se está debatiendo y deconstruyendo. En lo que has planteado, me quedé como con una pregunta en cuanto a, en tu investigación, ¿has notado algún cambio en la forma en que se aborda la mujer en la escritura? No sé, por ejemplo, me parecería interesante ahora como revisar textos de cómo una escritora describe a una mujer. Y también como si podrías como, no sé, comentarnos de quizás alguna autora, no sé si es local o latinoamericana que esté trabajando o que notes que en su trabajo, en su obra, hay un cambio importante de este paradigma. Sí, o sea, yo creo que ciertamente pues hay muchos textos de mujeres escritoras, tanto aquí en República Dominicana como por ejemplo en Estados Unidos. O sea, ciertamente, como les había comentado hace un momento, ciertamente como el mercado editorial pues se ha abierto muchísimo a publicar las experiencias de las mujeres. Y bueno, por ejemplo, quizás no tanto aquí en nuestro país, pero
Sí hay autoras dominicanas que ahora mismo están siendo como muy divulgadas, como es el caso de Rita Indiana Hernández. Ujú. Es una autora que también trae pues una visión diferente, porque además está hablando desde la subjetividad queer, Ujú. eh, lo cual también pues digamos que intensifica, ¿no? Las representaciones diversas que estamos viendo ahora sobre la mujer. Ujú. También está también como toda esa literatura, por ejemplo, para nosotros de la diáspora, la Ujú. literatura dominico-americana, que también habla sobre la mujer y en situación de migración, la mujer en su doble identidad dominicana y también estadounidense. Eh, y ahí tenemos, bueno, no solamente la literatura dominicana americana, pero también hay literatura haitiana y americana. Entonces, por ejemplo, hay una autora que, o sea, me encanta, que se llama Edwidge Danticat, que también, pues, tiene narrativas muy viscerales, yo diría, ¿no? Sobre el tema de la violencia femenina, de la violación sexual, también, y de la violencia de las mujeres hacia las mujeres, lo cual es una temática también como súper nueva e interesante. Entonces, también dentro de la literatura estadounidense hay una escritora haitiana americana también que se llama Roxane Gay, Ujú. que habla como sobre el cuerpo, Sí, sobre los cuerpos gordos también. Bad Feminist, Eh, leído ese. exacto, bad feminist, mala feminista, ¿no? Y tiene, por ejemplo, testimonios como muy interesantes respecto a la comida y a los cuerpos gordos y a la discriminación que sufren los cuerpos gordos. Entonces, ciertamente creo que el espectro respecto a la literatura de mujeres, pues hay muchísimo por donde pues tomar, investigar. eh, ¿Y qué diferencia habría, por ejemplo, ahorita ocupaste, dijiste literatura de mujeres y la literatura femenina? Porque también era como una forma de clasificar, ¿no? Como que las mujeres escriben como cosas tal, 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 ¿no? Que sí, digamos bueno, podrían realmente escribir ahora otras. mismo lo utilicé quizás como sin mucha conciencia de la clasificación, pero sí ciertamente hay como todos unos debates alrededor de cómo llamar a la literatura escrita por mujeres, si le llamaríamos literatura femenina, literatura feminista, literatura escrita por mujeres. Muchas mujeres no les gusta como ese esencialismo, es decir, sobre todo como escritoras como Rosario Ferré, quizás la misma Clarice Lispector, o sea, muchas veces como se resisten cuando lees algunas de sus entrevistas, se resisten como a ser clasificadas dentro de ese esencialismo. Y bueno, es un punto de debate. Sí. Bueno, voy a revisar si es que tengo alguna otra pregunta y si no, pues vamos cerrando. Igual tienes algunos saludos. Por ejemplo, Nur te dice que le ha gustado mucho la charla y que estuvo maravillosa. Y bueno, ahí, pues creo que ya vamos cerrando. Muchísimas gracias, Sandra, por haber compartido todo esto. Yo me quedé también súper seducida y con algunas preguntas. Y bueno, estamos en contacto. Gracias por asistir. Gracias por la invitación. Saludos a todos.